Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán. Transmito desde Las Lomas, La Loma, Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. Me han pedido que hable sobre el padre Solalinde. Conocí personalmente al padre Solalinde hace unos 6 años en una reunión que tuvimos o que congregó en el Colegio de México, quien estaba en ese tiempo encargado del tema de la seguridad, Sergio Aguayo. Y de toda la República, sobre todo los lugares más peligrosos de aquel tiempo, fueron cuando se acababan de terminar las autodefensas. Entonces hizo una reunión de seguridad invitando personas del norte, del sur y del centro, Michoacán y Guerrero. Y nos reunimos durante 3 días en el Colegio de México y luego tuvimos una participación en el Senado y allí deberían de haber estado pues los senadores federales de cada lugar y pues no nos tuvieron en su mismo centro de trabajo, no quisieron estar. Seguramente creían que iba a haber muchas quejas o críticas. Y entre ellos estaba el padre Solalinde, una persona muy querida, muy famosa, muy importante. Y pues nada más yo de sacerdote acá, rancherón. Y pues platicamos un poco, porque en realidad eran muchos temas y andábamos de arriba para abajo. Pero a mí me dio la impresión de que era muy influyente, porque él comenzó como una persona que se conmovió, que vio la necesidad de atender a los migrantes allá en el sur, no recuerdo en qué estado, pero Chiapas o Tabasco, e hizo un albergue muy famoso que todavía existe. Naturalmente que este trabajo del padre Solalinde pues no fue de un día para otro. Se necesita, en primer lugar, pues acercarse a las personas, los migrantes extranjeros, y luego acercarse a las comunidades, porque en algunas partes no quieren que haya un albergue para migrantes, porque la gente cree que los migrantes todos son delincuentes, son malos, son peligrosos, son sucios, y que les van a pedir cosas. Y como no quieren la molestia de esa gente, pues entonces tratan de evitar a como dé lugar de que no se establezca un centro de atención. Pero el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, lo logró. Me parece que fue hace unos 30 años, 30, 40 años. Por lo tanto, detrás de sí tiene un trabajo muy grande. Y precisamente por defender y ayudar a los migrantes, pues se fue integrando a grupos civiles y gobiernistas donde se trataban esos asuntos para ir ayudando desde la práctica a promover una teoría, es decir, leyes, literatura y comprensión del hecho de la migración, que es muy complejo, como ustedes ya lo saben, pero sobre todo muy doloroso, porque todos los migrantes, también los mexicanos, pues allá para Estados Unidos, pero estamos hablando de Centroamérica y de otros países hacia México, pero nada más para pasar a Estados Unidos,
pues huyen de la pobreza, de la violencia, quieren encontrar un mundo mejor, progresar, luchar. Y aquí se encuentran pues con, bueno, en aquel tiempo la migra mexicana, los agentes de inmigración, pues no eran ni muchos ni rígidos. La división entre El Salvador y nosotros pues es un río más fácilmente porque hay transporte, llantas y barquichuelas y otras cosas. Hay un transporte que no tiene impedimentos, entonces es muy fácil pasar de un lugar a otro y algunos, bueno, yo no sé, creo que también pasaban de México a El Salvador, El Salvador a México sin ningún documento. Por lo tanto, y no era la cantidad como es ahora de los desplazados y de los migrantes, pero en El Salvador era sobre todo por la violencia. Había un gobierno represor que dizque perseguía a los comunistas y hasta también asesinó a un grupo de jesuitas de una universidad, junto con todas las personas que estaban ahí, al estilo de lo que sucedió acá en Guerrero, donde asesinaron al alcalde y a todos los que estaban en derredor. Así fue allá, mataron a todos los de la universidad jesuita, porque los jesuitas siempre han tratado de defender a los pobres desde la época de la colonia. Recuerden ustedes que en esa película de La Misión está como los jesuitas hicieron unas agrupaciones indígenas que se llamaban reducciones y eran lugares donde solo podían vivir los indígenas y los misioneros y no entraban los españoles para que no abusaran ni corrompieran las costumbres indígenas, porque en aquella época los europeos, esos religiosos que eran probados y que eran los mejores, cuando la gente dice que para acá solo vinieron los peores europeos, los españoles criminales, sodomitas, violadores, asesinos, rateros. No, por el lado de lo civil, pues sí, si nadie quería venir porque era muy peligroso al principio, pues se traía de que se murieran en una celda, que los mataran acá los indígenas, pues mejor que los mataran los indígenas, porque también los indígenas pues no los iban a recibir con los brazos abiertos. Pero cuando mandaron, bueno, desde el principio venían misioneros religiosos, sobre todo franciscanos, con los conquistadores y poco a poco ellos se iban estableciendo y además en aquella época los religiosos tenían un gran prestigio por sus fundadores, San Francisco y luego San Ignacio de Loyola, que era español. Entonces escogían a lo mejor porque pensaban los europeos y los europeos católicos que acá era el nuevo mundo. El viejo mundo era ya el viejo mundo podrido, echado a perder, que ya no tenía remedio, que después de 1500 años de cristianismo no había funcionado el cristianismo y entonces vivían en continuas peleas, asesinatos, cosas horrorosas, la Santa Inquisición que de santa no tenía nada. Entonces, ante tantas crueldades y luego empezaron las luchas religiosas de Lutero y compañía en 1517 para adelante, pues los europeos, sobre todo los españoles, pensaron que aquí no iban a entrar los protestantes, lo que ellos conquistaran, y que iban a imponer una nueva iglesia pura y mandaban a los mejores elementos que vivían y que acá iban a hacer vivir
el espíritu de sus grupos religiosos. Por eso, acá entre nosotros, el recuerdo de los primeros misioneros siempre es agradable. Motolinía, Zumárraga, de las Casas, hasta el obispo aquí de Michoacán, Vasco de Quiroga, todas esas personas, bueno, y allá en el sur, obispos que fueron asesinados por los españoles por defender a los indígenas. Bueno, esa historia pues nada más la estoy diciendo para entender que acá se pretendía un nuevo mundo, pero eso es una utopía, eso no se puede. Y de esa, a partir de la violencia de los jesuitas en la universidad, para hacer una referencia a la violencia contra los jesuitas de parte del gobierno español y del gobierno portugués y del Vaticano. Bueno, entonces hubo un rechazo al trabajo de los jesuitas que trataron de, y también pues de Vasco de Quiroga, que puso en las dos Santa Fés de la Laguna, la de México y la de acá del lago de Pátzcuaro, dos utopías de Tomás Moro, donde se vivía muy en paz y sin vicios. El problema es que a la gente no le gusta vivir en paz, ni le gusta vivir sin vicios, y tarde o temprano rompen esa armonía de paz, metiendo vicios y metiendo violencia. Entonces esa violencia terrible del Salvador hizo que algunos sacerdotes y el padre Solalinde hiciera ese gran trabajo de atender a los migrantes. Pero también les he advertido que la fama y el poder pervierten a las personas y que de sus buenas acciones salen cosas malas, porque son buenas las acciones, con buena intención, con buenos métodos, con buenos medios, con buenos fines. Pero cuando se corrompe la espiritualidad, que se llamaría el ideal, entonces también se contamina toda la obra. Por eso está tan dañada la obra esa del padre Maciel, Los Operarios. Bueno, no, ya no me acuerdo ni cómo se llama. Esos del padre Maciel, porque su fundador los corrompió. Y el demonio es tan astuto que hasta a San Juan Pablo II lo engañó Maciel, y el Papa, ahora santo, lo recomendó como modelo de formador. Bueno, entonces comprendamos que luego el padre Solalinde tuvo muchos ofrecimientos económicos, protección, porque lo amenazaron, y al final se convirtió en una figura pública que se inclinó por López Obrador. López Obrador pues no es católico, ustedes ya lo saben, es evangélico, falso evangélico, porque de evangélico no tiene nada. Si fuera verdaderamente evangélico no traería los detentes y todas esas cosas. Bueno, entonces es un falso evangélico. Y también es un falso evangélico porque luego llama al padre Solalinde pues a que lo consuele, lo acompañe, le sirva como ministro de la iglesia a su modo, al modo de López Obrador. Y también pues llama a los chamanes y a todo tipo de prácticas religiosas que pretendan ser protectoras. Pues también lo que hay en Haití, en otras partes, es decir, hay muchas sectas y muchas religiones y muchos modos de querer protegerse
Pero la única protección, todos la sabemos, pues es la de Dios. No hay otra protección. ¿Qué opino del padre Solalinde? Que las cosas buenas que ha hecho son más y mejores que los errores que ha cometido. Y entonces también, pues, ¿cómo vamos a juzgar al padre Solalinde? ¿Desde qué punto de vista? Si no somos mejores que él, no hemos hecho una obra como él la ha hecho, entonces, ¿de dónde acá nos vamos a poner a condenarlo y a juzgarlo? Ahora, aceptar todo lo que hace, pues claro que no. Y que también ya se aprovecha de su fama para andar por todas partes y medrar de su fama, es decir, vivir de donde lo invitan a dar una conferencia, una plática, y también con López Obrador, que le den también su mochada. Bueno, ese era el tema que quería tratar, pero ahora les voy a decir otras cositas que pues están sucediendo y que son muy graves. En este fin de semana hubo más de 280 asesinados solo el fin de semana. Por eso es muy necesario que no descuidemos el tema de las masacres, como esa del alcalde, que además fueron a matar a su papá a la casa de ellos, y al alcalde y todos los que estaban con él, que aparentemente iba a tener una reunión con un mafioso, y al final llegaron, el mafioso llegó, el que haya sido de esos mafiosos, y entonces asesinaron a todos los que estaban ahí. Luego acá en Guanajuato, que fueron a un bar y mataron a todos también por parejo, ahí nada más 11 creo, o 12, pero fueron por parejo, es decir, no iban a matar a nadie, iban a matar a los que estuvieran. Eso se llama calentar la plaza, se llama meter miedo, se llama llegar a un lugar y decir, yo soy el que mando, yo hago estas cosas y nadie me va a castigar, y el que no me obedezca le va a suceder esto que estoy haciendo, como las 5 cabezas acá en Uruapan en el 2013, cuando iba a comenzar toda esta violencia terrible que tuvimos. La justicia divina que dijeron los de la familia, y que aventaron las cabezas de 5 decapitados jóvenes allí en una pista de baile. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. No perdamos la fe. No juzguemos mal, pero tampoco no dejemos de juzgar. Seamos críticos, pero no criticones. Seamos críticos, pero no condenemos. Tenemos que ver las cosas que no están bien y desaprobarlas, pero hasta allí no pasará más, andar chismeando y haciendo mal ambiente y todo eso. Bueno, voy a saludar a los que hoy se agregaron acá en los comentarios. Rosa López. Buenas noches, Padre José. Qué gusto estar en vivo con usted. Bendiciones para todos los presentes. El Padre Solalinde adora al peje. Pues sí, sí lo adora. Pero el que por su gusto es pejelatra, pues sí, hasta la coyunda lame. Ana Gómez, Padre, bendiciones, bendiciones. Guillermo Castro, saludos, Padre, que Dios lo bendiga siempre y lo mantenga fuerte en la fe y en la esperanza. Bendito sea Dios. Ana Gómez, no perdamos la fe, así es, Padre, y lo vuelvo a repetir, no perdamos la fe. Y Ana Gómez dice, mi papá Antonio le manda saludos. Bueno, como estoy ya tan caduco, luego tú, Ana Gómez, me dices
de dónde son para recordar, bueno, recuerden ustedes que ya tengo aquí casi 40 años y que he andado por la periferia y que también pues ya no soy el mismo. Además me ordenó el señor obispo, intentó ordenarme ya viejo. Buenas noches y que Dios los bendiga.